Hola, hola a toda la familia de Ecos de su palabra, donde la voz de Jesús sigue resonando. Hoy estamos en un episodio más donde hablaremos de que hay milagros que no suceden en los altares o en las iglesias, sino que suceden en las mesas de los hogares. Y Juan el Bautista por un tiempo profetizó que los corazones de los hijos y los corazones de los padres se unirían. Y hoy tengo el privilegio de entrevistar a mi papá, el pastor Dakin Chirino, que está aquí junto conmigo acá en España, y estamos grabando este podcast para que tú puedas ser edificado, y quiero que él les dé un saludo el día de hoy. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Contento de poder estar acá compartiendo con mi hijo, que veo que es un fruto de ese esfuerzo que por muchos años Dios nos ha dado una respuesta. Y hoy, bueno, está entrevistándome él a mí. Un día me tocó a mí enseñarlo, ahora, bueno, veo ese ministerio fluyendo. Gracias. Dios me les guarde, Dios me les bendiga a toda la familia. Pastor, padre, esposo, 26 años formando la iglesia Cristo Vive, ¿no? Qué privilegio tan hermoso que la gente de allá en Venezuela tuvo tenerte todo ese tiempo y que aún en la distancia siga ese ministerio. Y bueno, queremos hablar de algo muy importante, que es las relaciones, eso que tanto profetizó Juan el Bautista, que el mismo Jesús dijo que ninguno como él en la tierra que profetizaba, porque profetizó la llegada del Mesías y le dio antesala, pero hablaba de algo importante, que era los corazones de los hijos Alrededor. volviéndose a lo de los padres. Entonces quiero honrar a mi papá, quiero honrarlo, su ministerio, todo el tiempo que ha estado formando gente, que ha estado allí para hacer el servicio de Dios. Y hoy vamos a hacerle una serie de preguntas. Vamos a caerle a preguntas para que podamos conocer cuáles son esas ventajas, esas desventajas, esos consejos de madurez que podemos recibir de una persona que tiene 26 años de ministerio en el pastorado y de familia. Se casó a los 18, ¿no? No, 19. 19 años, y yo nací a los 20. Así que siempre has tenido la oportunidad, esposo de mi mamá, Aniela, y papá también de mi hermano Natanael David, que por allí salió, no quería salir en las cámaras. Pero bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas en esta entrevista maravillosa. Y la primera pregunta, papá, es: ¿cuándo entendiste que ser padre también es un ministerio? Oye, Moisés, ser padre es un ministerio grande porque no solamente es en la iglesia. Comenzamos en el hogar, comenzamos en una mesa, sentados, comenzamos orando, como dice la palabra de Dios, instruyendo. Y comenzó ese ministerio porque para poder yo pastorear una iglesia, primeramente tenía que pastorear mi familia. Y ahí comenzó todo, Moisés, comenzó un trato de Dios hacia la familia y pude ministrar también a la iglesia lo que yo enseñaba en mi hogar, porque tenía que ser el ejemplo número uno. Así es. Qué difícil compromiso, ¿no? Y algo muy entendible, que la palabra nos envía que el diseño principal que Dios quiere es la familia, y que estemos pendientes siempre de la familia. Y hoy le agradezco por eso, por fruto de lo que hoy puedo ser yo, es gracias a ese ejemplo. Otra pregunta sería: ¿cómo se pastorea una casa sin descuidar la iglesia? Oye, es una pregunta interesante porque hay que involucrar el núcleo familiar en el ministerio. Muchas veces se pastorea, pero se deja la familia en la casa. No puede ser así. La familia, los hijos, la esposa son parte del ministerio pastoral. Por eso que hay que integrarlos en los ministerios de adoración, coreografía, dramas. Todo el tiempo tienen que estar activos y también compartiendo con el núcleo de la iglesia, con las familias de la iglesia, para que ellos no se vean aislados de la iglesia, no se ven aislados de la familia. Papá solamente tiene tiempo para los hermanos, papá solamente tiene tiempo para las visitas y no para los hijos. Pero cuando tú lo haces parte, Ujú. Moisés, tú lo haces parte, es algo que es
normal, ellos se van a sentir bien porque se sienten involucrados en el ministerio. Yo creo que una de las cosas que a mí me dio bastante fruto es que yo siempre vi a mi papá no solamente predicando, sino tocando un instrumento. Y él estaba en el piano y eso fue lo que a mí me marcó y la oportunidad no de despreciar por un protocolo. Recuerdo que por ahí hay una foto que me ponía yo con un pote de leche a tocar en medio de las alabanzas y me daban como la oportunidad de estar ahí cerca del altar y eso fue creando un diseño en mi conciencia, en mi mente de que ese sitio me pertenecía, que yo era parte de ese sitio y que lo hacía con la esencia principal que era adorar a Dios. Y recuerdo también que yo le decía, Moisés, toca el teclado, toca el piano, y él me decía, no, papá, lo mío es la batería. Entonces, cuando transcurrió el tiempo, me alegré porque él tomó también lo que es una paternidad, no solamente, sino que tomó la herencia y él hoy puede Eso. tocar el teclado, y es músico, es adorador, es predicador, porque todo lo fue adoptando, igual que Natanael va creciendo y también toca la batería y se va involucrando, pero ¿por qué sucede esto? Porque lo estamos involucrando también en el Ujú. ministerio pastoral, en el ministerio de la iglesia. Son parte de la familia de la iglesia. Claro, hay que tener claro que una de las cosas, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No se trata de obligación, no se trata de que aquí se hace lo que yo quiera, por más que quizás hay muchos padres así y quizás también hay padres muy liberales que dicen, bueno, si el niño no quiere ir a la casa, bueno, que Tampoco se quede así. jugando play. Pero yo creo que hay una línea muy delgada entre permanecer y lo que deben entender los padres de hoy en día y los hijos, que hablo como hijo, aceptar la instrucción, porque esa instrucción, la instrucción es enseñarle al hijo el camino que debe escoger. Y bueno, en principio de mi edad me lo presentaron y fue el que escogí, que fue el que más me gustó, la adoración, la música, y eso me conectó a ser lo que hoy en día soy, un siervo de Dios y poder predicar su palabra, y que es lo más hermoso que uno Así puede es, así es. disfrutar. ¿Cuál dirías tú que es el versículo que más te marcó y que te ayudaron a mantener un hogar estable? Bueno, Moisés, la Biblia dice que instruye al niño en sus caminos y aun cuando sea viejo no se apartará. Eso marcó mi vida, no solamente porque lo aprendí a través de la palabra, sino porque me lo enseñaron. Yo vengo también de una paternidad como lo fue mi padre, segundo Chirino, ¿verdad? Y él siempre nos enseñaba la instrucción, la enseñanza que debíamos ser formados a través de ella y para que pudiéramos en un futuro formar también a nuestros hijos. Y yo le agradezco mucho a Dios y a mi padre porque siempre me recalcaba este versículo que teníamos que instruir a nuestros hijos. Él todavía, Moisés estaba pequeño y me decía siempre, instruye a Moisés en los caminos del Señor para que cuando sea viejo no se aparte, porque él me instruyó a mí desde niño. Y entonces yo nunca me aparté del Señor y no por obligación servirle a Dios, sino por amor, por pasión. Y es una de las cosas que yo le he enseñado a mis hijos. Si le vamos a servirle a Dios, tenemos que servirle con pasión y con mucho amor. Ujú. Así es. Qué hermoso es, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer el abuelo a los 7, 8 años que partió con el Señor y el abuelo siempre con una guitarra en su mano y ver eso reflejado en mi papá y algo que yo adopté también y espero que mis hijos también puedan adoptar Claro. esa genética musical de adoradores, de gente apasionada. Mi abuelo era un compositor. Por ahí vamos a ver si pronto grabamos una de esas canciones hermosas que dejó escrita mi abuelo. Pero yo creo que esa promesa que quizás mi abuelo recibió desde el cielo, él debe estar contento porque se ha ido multiplicando en generaciones y eso es lo que nos llena a nosotros de alegría, ¿verdad que sí? Bueno, hay una frase que quiero que te la lleves. No se puede liderar multitudes si se pierde el corazón del hijo. Ahora vamos a enfocarnos en la historia de Juan el Bautista y le voy a hacer una serie de preguntas a mi papá. ¿Por qué tú crees que cuando Juan el Bautista empieza a profetizar eso, y hay esa profecía que el corazón de los hijos se volverá al de los padres y el de los padres hacia el de los hijos, ¿por qué crees que Dios eligió
la paternidad como la señal de avivamiento? Y la paternidad es muy importante. Vemos que este mundo tenía una creación formada por Dios, pero había perdido la paternidad. Y estaban desorientados, toda esta humanidad estaba desorientada. Entonces Dios retomó nuevamente a los hijos, los retomó nuevamente. Corta ahí porque, ¿Me perdiste? Escúchame cuando se está escuchando a mi papá. Otra vez. oye, Ok. Entonces vamos a entrar ahora en la historia de Juan el Bautista y quiero aprovechar que estamos en esta entrevista y le vamos a hacer una serie de preguntas a mi papá porque Juan el Bautista venía profetizando sobre que el corazón de los hijos volvería al de los padres y el de los padres al de los hijos. Entonces tenía ese toque. Y la pregunta sería, ¿por qué crees que Dios eligió la paternidad como señal de avivamiento? mira, ahí dice en el versículo, habla claro, dice, yo haré volver. ¿Quién va a hacer volver los corazones de los hijos? Dios, el mismo Dios. Dios está llamando porque Dios quiere darle una paternidad a todo aquel que cree. Cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros somos nuevamente engendrados a través del Espíritu Santo y obtenemos una paternidad. Y una paternidad importante, Moisés, porque ya Él no nos abandona, porque Él nos ha adoptado. Y no Ujú. solamente nos ha adoptado, sino también que nos hace herederos y coherederos juntamente con Jesús. Ahora no solamente tenemos un padre, sino que tenemos un hermano. Ese hermano, Salvador. sí, Salvador, que es el que nos salva, el que dio su vida por toda la humanidad. Y vemos que Juan el Bautista comienza el camino, a abrir el camino a Jesús. Y Jesús comienza un ministerio grande, pero un ministerio de obediencia. De obediencia que al Padre, para que nosotros tomemos el patrón. Muchas veces Ujú. nosotros no hemos tomado ese patrón y no lo hemos enseñado a la iglesia, pero vemos que Jesús se dedicó solamente a obedecer al Padre para que nosotros también lo hagamos. Qué hermoso es eso, ¿no? Ese diseño que dejó Jesús, seguirlo y ser imitadores completamente. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que más rompe la relación entre los padres y los hijos? Oye, Moisés, es interesante esa pregunta, pero te puedo decir que muchas veces se ha perdido la comunicación, la confianza y los padres han dejado de orar. Una de las cosas que tenía José, que oraba mucho por ese padre terrenal que tuvo Jesús. Ese era un padre silencioso, pero marcó una historia, porque él estaba siempre pendiente. ¿Dónde estaba Jesús? Llegó un momento en que se le extravió y se le fue y no sabía dónde estaba, pero él no lo abandonó, lo buscó. Otra cosa, le enseñó también lo que él sabía hacer, como era la carpintería. Ujú. Y por eso siempre se dice el carpintero de Galilea. ¿Por qué? Porque Jesucristo adoptó también esa paternidad a través de José aquí en la tierra, porque nosotros aquí en la tierra también necesitamos una paternidad. Es por eso que hoy en día en las iglesias hay pastores que están dando una paternidad a muchas personas que han sido despreciados, personas que le falta amor, le falta cariño, pero si yo no enseño ese amor a mi familia, ¿cómo se lo voy a dar yo a los demás? También. Entonces, Moisés, es muy importante que nosotros aprendamos a dar amor y hacer que ellos vuelvan a través de la oración, a través de la confianza, hacernos amigos. Yo con mi hijo Moisés, tanto como con mi hijo Natanael, siempre los he acompañado a sus cosas. ¿Por qué? Porque si yo no lo acompaño, va a existir otra persona que lo va a hacer. Si yo no hablo con ellos, va a haber otra persona que va a hablar con ellos y no le va a dar el mismo consejo. ¿Y qué mejor que uno como padre que quiere lo mejor para nuestros hijos que andemos con ellos? Entonces, vamos a orar. Yo te aconsejo que ores mucho por tus hijos.
aún estén donde estén, tú puedas orar por ellos y Dios los va a traer, porque sé que el Espíritu Santo los va a traer nuevamente a tu casa. Y cuando te hablo de tu casa, no solamente estoy hablando de esa casa donde nacieron, no, solamente es también en la iglesia, porque queremos verlos en la iglesia. Hay muchos hijos hoy descarriados, pero no los culpes, no los amenaces, no hables mal de ellos. Ora, ora, que solamente Dios puede traer y volverlos nuevamente a ti. Así es. La frase sería, Dios no empieza los avivamientos en los templos, los empieza en los hogares. En los hogares, así Y es. cuando hay ese corazón ejemplar, vemos ahorita como el mundo se ha cambiado tanto a la maldad, se ha inclinado más a la maldad, porque no ha habido esa figura paterna que le enseña a los hijos cómo se debe caminar. Y Claro. quizás no es una cuestión de machismo, sino una cuestión de diseño divino. Y quieren quitar el diseño divino de Dios. Hay Sí. una guerra ahorita por la diversidad de géneros donde me sorprendía, donde ahorita creo que era en Australia, 3 hombres adoptaron a una niña, donde 2 mujeres adoptaron a un niño y se pierde la figura que Dios diseñó a la imagen y a la semejanza, que es tener una esposa y hacer una familia, reproducirse y llenar la tierra y multiplicarse. Y ese diseño el enemigo se ha encargado de irlo destruyendo y por eso que vemos tanta gente sin destino, sin rumbo, lleno de depresión, porque nunca tuvieron la figura paterna, porque es el trabajo principal del enemigo. Otra cosa, Moisés, en todo esto, la responsabilidad no es solamente del padre, es cuando también tenemos una esposa que es ayuda idónea. Mi esposa me ha ayudado con mis hijos y ella ha sido una madre que le gustan las cosas bien hechas, le pone disciplina y en esos momentos que ella les pone disciplina, yo no me opongo a eso, porque la Biblia dice que también la vara corrige y muchas veces no podemos dejar que nuestros hijos de vez en cuando le demos un toque de disciplina, quitándole algunas cosas que le gustan. Aprovechalo cuando están niños. Aprovechalo cuando están niños, porque cuando están ya a una edad de adolescente, de jóvenes, ellos se desenfocan de una manera que te van a hacer rebelde y no los provoques a ira porque se te van a ir de la casa. Tienes que amonestarlo con disciplina, pero también, sobre todo, recuerda el amor, porque el Ujú. amor es un carácter. No, el amor no es que yo esté todo el tiempo, ay, papito, ay, mamita. No, no, no. El amor es un carácter. Tú tienes que tener carácter para enseñar a tus hijos. Entonces, en el hogar, esposo, esposa, tienen que tener carácter. Mucho amor, sí, pero con carácter. Así es, escuchaba una frase una vez que decía, yo no necesito que mis hijos me amen, yo necesito que mis hijos me respeten. El encargado de amarlo soy yo. Y lo decía Claro. alguien como padre, y eso va a marcar la diferencia en el carácter, en el crecimiento, en la altura que puedan tener los hijos. Y vamos a entrar en la materia de José, Ujú. que hablabas ahorita sobre José. José fue un padrastro, podríamos decirlo, que se encargó de enseñarle los principios, aunque Jesús, siendo Dios, viene nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios escoge la familia perfecta, aún en medio de una sociedad que estaba perversa, y escoge a hombres consagrados como José. O sea, la altura, la disciplina, el carácter que tenía José es impresionante. Una persona que no se escucha que hablaba, no registra la Biblia que habló, pero una persona que tenía un carácter que obedecía la voz de Dios en Y todo lo... fíjate, Moisés, José lo llevaba al templo. ¿A dónde lo llevaba? Al templo. ¿Por qué? Porque él tenía una responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad no era como padre solamente, tenía una responsabilidad con el Padre eterno. Y esa responsabilidad que hoy nosotros tenemos es una responsabilidad que tenemos con Dios. Porque un día le vamos a dar cuenta no solamente de la iglesia, a los ministros que puedan estar escuchándome, no. Tenemos que darle cuenta a Dios de nuestra familia.
de nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Cómo lo enseñaste? ¿Cómo lo educaste? ¿Pudiste ganarte una iglesia y perdiste tu familia? No, nosotros tenemos que rescatar nuestro hogar, tenemos que rescatar nuestros hijos, porque hoy Dios nos está dando esa oportunidad para que todo aquel que cree se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una perdición. ¿Quieres salvar a otro y dejar perder tu familia? No puede ser así. Tenemos que salvar a nuestros hijos, tenemos que salvar a nuestros familiares. Sí, qué hermoso que José no se encargó de ser famoso, sino que él era fiel. Él, Y cómo manejó la historia sin ser el protagonista, sino que más bien poniendo la enseñanza de Jesús por lo alto. porque José también era enseñado, venía de un hogar de principios, igual que María. Por eso que me decía una vez mi papá, tiempos atrás, dicen que nosotros los cristianos hablamos mal de María. No, ojalá todas las mujeres fueran como María, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y muchas veces no conseguimos esas mujeres. Y hoy por hoy Dios está buscando esas mujeres como María, para poner un linaje bello, maravilloso, que engendren hijos, pero hijos para el reino de los cielos. Así es, que hermoso honrar ese nombre que si no fuera, Dios estaba buscando y ¿La vio? la Sí. vio y dijo, esta mujer se está consagrando y guardando, y era un reto también para ella. Ahora, el reto, lo que más me impresiona es que María entendía el diseño de Dios, porque hay mujeres que quedan embarazadas y el padre dice, eso no es mío, se va y crían el muchacho solo. Bueno, yo soy la mamá luchona, como dicen Sí, muchos, sí. y crío solo a mi muchacho y lo engendro y le doy todo, pero María entendía el principio, que se necesita un padre para poder formar una familia. Y eso tienes que entenderlo. Si estás quizás lamentablemente te tocó crecer sin un padre, te tocó crecer sin una madre, es necesario que tú rompas con esas maldiciones y puedas entrar en el diseño perfecto de Dios, desde casarte, tener una familia, completarla y que Dios va a bendecir eso, porque Dios bendice a la gente que es obediente a eso. Entonces José nos deja una enseñanza maravillosa. ¿Cómo se construye la confianza entre padres e hijos a largo plazo? Tienes que ganarte la confianza de ellos. Quizás no soy el padre perfecto, quizás tuvimos en cierto momento, nos equivocamos y lo provoqué a ira a mi hijo y llegó un momento en que quiso hasta irse de la casa, del hogar. Y yo actué de una manera descontrolada y quizás a veces por la ira le dije, bueno, vete, chao, le dije yo, como el hijo pródigo. Él quería irse, quería tomar un mundo, pero nunca lo abandoné, porque mis oraciones nunca lo abandonaron. Y yo sabía que en cierto momento él iba a regresar. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes que descansar en el Señor. Tienes que reposar de que Él va a cumplir su promesa. De que cuando tú lo instruyas en los caminos de Él, aun cuando sea viejo no se apartará. Y el hijo pródigo siempre va a volver. Pero, ¿cuál fue la actitud de ese padre cuando regresó el hijo? Dice, no fue una actitud, no, allá viene el que se portó mal. No, el hermano sí estaba enojado, pero el padre, no, Dos Dios, fiestas. hizo fiesta. Entonces, para poderte ganar nuevamente la confianza de tus hijos, primeramente tienes que aceptarlo tal cual como vengan. Porque solamente al verlo venir, te darás cuenta que ya Dios comenzó la obra. Y el Así que es. comienza la buena obra la perfecciona. Ese es Dios. Dios perfecciona su obra. Y nuestros hijos son hijos de Dios. Tú no le estás criando hijos a nadie, solamente a Dios. José lo hizo. José, aunque Jesucristo no era hijo biológico de él, él tenía la responsabilidad de criarle un hijo a Dios. Hoy, ¿cuántos hijos Dios no te ha dado?
críaselo a él. Tú sabes que a él le gusta que los hijos sean obedientes. Críalos como a él le gusta. Críalos como se lo merecen, como hijos de Dios. Hazle fiesta cuando regresen. Ponle el mejor banquete, cómprale ropa nueva, cómprale anillos. No los trates mal, trátalos mejor, porque si no se van a volver ahí. Qué hermosa esa historia, ¿no? Del hijo pródigo de volver y sentirse seguro en casa. Yo creo que una de las razones es que los hijos se puedan sentir seguros en casa. Y es el sacrificio y el testimonio más grande que tú como padre hoy puedes tener, es que puedas dar ese ejemplo en casa para que los hijos le provoque quedarse en casa. No hay nada más hermoso que un hijo diga, quiero parecerme a mi papá. Sí, sí, y de hecho cuando él dice que va a regresar, él planificó todo, le diré qué pecado contra el cielo, contra ti. Mira, nada de eso pasó. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Padre es tan grande cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El arrepentimiento de este hijo pródigo no comenzó en ese momento que llegó, no, ya había comenzado antes. Comenzó cuando estaba dándole comida a esos cerdos, comenzó su arrepentimiento. Muchas personas están allá afuera, pero tienen miedo volver porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué? No, hijo, tú que estás allá, fuera, regresa. Que hay padres que están orando por ti y tú eres la respuesta de Dios. Entonces vuélvete hoy a tus padres, que Dios va a hacer grandes cosas y va a comenzar una relación de confianza, de amistad, de amor, y vas a pertenecer también a un ministerio grande en este mundo. Así es. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y así como yo y el Padre uno somos, queremos que ustedes sean uno y se amen, así como yo y el Padre uno somos. Y qué hermoso ejemplo nos dejó Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y Él está extendiendo hoy su mano para que puedas tomarla y puedas volver a los brazos del Padre. Sé que quizás hay padres cansados, hay hijos distantes y quizás hay familias divididas. Pero Malaquías nos recuerda que Él volverá los corazones de los hijos a los padres y los corazones de los padres a los hijos. Y debes agarrar esa palabra profética, creerla y saber que el que comenzó la buena obra, como decía mi papá, la terminará. Y todo lo que hoy siembra, mañana vas a cosechar. Y que este tiempo marque una generación donde las personas, los hijos y los padres puedan caminar de una manera diferente. Para mí ha sido totalmente un honor tener a mi papá en este podcast Ecos de su Palabra. Y un último saludo, papá. Bueno, igualmente Moisés, gracias por la invitación y me siento contento de estar acá con Moisés, con mi hijo. Y puedo decirle que Dios está haciendo un trabajo en tu familia. Aunque no lo veas, Él lo está haciendo. Porque Dios es espiritual. Donde tú no puedes llegar, Él no necesita de que tú le ayudes. No, Dios está trabajando en tu familia. Por eso estos programas son muy buenos y espero que puedas disfrutar de este programa y cuenta con nuestras oraciones, que lo estamos haciendo, porque Dios va a bendecir tu familia. Así es, así que familia, bendiciones, gracias por llegar al final de este video. Si llegaste al final de este video, no olvides suscribirte, darle a la campanita, dejar un like, seguirnos, porque aquí hay palabras que transforman tu vida. Y esto fue un episodio más de Ecos de su Palabra, donde la voz de Jesús sigue resonando. Dios familia, Dios los bendiciones. bendiga.